Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora vean esta videocolumna. Y esta videocolumna precisamente la hago para resumir dos últimas columnas que realicé a propósito del primer encuentro continental de comunicadores independientes que se llevó a cabo en Palacio Nacional los días 30 y 31 de agosto, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por su vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Periodismo, comunicación contra propaganda, fake news. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió el modelo de comunicación política al hacer sus mañaneras y abrir el micrófono a periodistas y comunicadores independientes de lunes a viernes. Prácticamente cualquier persona que acreditara tener algún portal de noticias, medio de comunicación, radio o televisión o canal de YouTube o Facebook, pudo entrar a esta conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y hacerla o las preguntas que quería. López Obrador siempre respondió, tanto a reporteros de medios corporativos como a los llamados representantes de medios independientes, y también de esta forma previó y generó escenarios políticos. El hecho de que el presidente del país se pare frente a comunicadores y reporteros a responder preguntas ha sido un parteaguas en la comunicación política, pues anteriormente solo participaban en ruedas presidenciales medios afines y controlados. Ahora participan personas afines y también ello es parte de su estrategia política. Con la mañanera ha puesto agenda al dar su versión sobre los hechos que suceden y hablar de temas que le interesan. Sin embargo, el responder tanto a reporteros de medios corporativos y no corporativos como a comunicadores de medios unipersonales generó pugnas entre ambos grupos. Para la cobertura de las actividades del presidente, Comunicación Social siempre le dio más importancia a la fuente, lo cual fue criticado por algunos de los llamados comunicadores independientes, pero también hay que decir que desde Comunicación y Presidencia se les dio mucho auge a los llamados comunicadores independientes y muchos de ellos, en lugar de hacer periodismo o comunicación, hacen propaganda. En esta columna vamos a reflexionar sobre la propaganda y las fake news que publican no solo los medios corporativos o tradicionales, y aquí daremos una explicación de por qué lo hacen, sino también la que difunden varios de los llamados comunicadores independientes, youtuberos, tiktokeros, etcétera, y también daremos una explicación a ello. Pero empecemos primero a definir qué es la práctica periodística. ¿Qué es el periodismo? En este primer encuentro continental de comunicadores independientes, Jesús Ramírez decía que la práctica periodística es la que hacen los reporteros. Ir al lugar de los hechos y escuchar a las diferentes voces en un hecho, y tiene razón. Eso es el periodismo. Sin embargo, el principal interés de los llamados medios tradicionales no es el trabajo periodístico, como también se señaló, sino la obtención de ingresos, y eso limita a los reporteros que hacen periodismo. Es decir, el principal interés de los reporteros sí es hacer periodismo, pero no es su principal interés de los dueños de estos medios. Pero también nosotros analizamos unas limitaciones en la práctica periodística actual, y de hecho es un resumen de la tesis de licenciatura que yo presenté para titularme en comunicación, que le denominé la forma base de la construcción de la noticia hacia una caracterización del periodismo moderno. ¿Qué nos han enseñado a los reporteros a la hora de construir la noticia? Sobre todo vamos sobre hechos negativos, muertes, enfermedades. También nos han enseñado que tenemos que ir atrás de la exclusiva como lo impactante, y nos hablan de una objetividad, pero en los hechos se vuelve noticias, o construimos la noticia, o leemos en los periódicos o en los medios la noticia como hechos diferentes y aislados. Esta forma base de construcción de la noticia limita el cumplimiento precisamente del mismo periodismo, porque al no tener hechos construidos de una manera más cercana a lo que sucede en la realidad, pues los ciudadanos desconocen lo que realmente sucedió. Cuando solo priorizamos los hechos negativos, pues tergiversamos la información. Entre los reporteros de medios corporativos, por decirlo así, o tradicionales, por ejemplo, yo me formé en un medio tradicional, en el periódico Síntesis, un medio de aquí de Puebla, un periódico ya con bastantes años, más de 20 me parece.
teníamos un dicho, y casi todos los reporteros lo tienen. El periodismo solo debe abordar lo malo para hacer crítica de lo que está pasando. Si vas a decir algo bueno, que te lo paguen. Pero esto significa que hay una tergiversación pues de la noticia, porque en realidad solo estás buscando los hechos negativos, las críticas. Y si hay algo positivo, no lo reconoces y quieres que te lo paguen. Pero al momento en que tú vas a publicar algo positivo, digamos, que también sucede en la realidad, pues quieres que te lo paguen y entonces todo lo que quieras publicar positivo te lo deben pagar y al final de cuentas solo estás sobre lo negativo. Es decir, significaría que todo lo que digamos, significaría que una parte de la realidad, o para que hables de esa parte de la realidad te la tienen que pagar, pero como actualmente los gobiernos de la 4T consideran que no tienen por qué pagarte para que hables bien de ellos, porque se tergiversa toda la información, es decir, pasa lo que pasaba antes, que era una realidad, la de afuera, y en los medios hablaban que todo estaba bien porque los gobiernos pagaban. En realidad, pues eso no ayuda al periodismo ni a la comunicación. También el tema de la exclusiva como lo impactante lleva a buscar a los reporteros hechos que salen de lo común o extraordinarios, o a darle esa perspectiva a la hora de contar la noticia sin profundidad, sin priorizar el interés público y sin considerar que los cambios llevan procesos paulatinos. Y también la objetividad, entendida como el aislamiento de los hechos, implica que lees un montón de noticias en los portales, hechos aislados unos de otros, y nos enseñan a ver la realidad de esa manera cuando todo está interconectado y pues tiene un contexto. De esta manera el periodismo, con esta reflexión que se hace de cómo, válgase la redundancia, estamos acostumbrados los reporteros a hacer el periodismo y a construir la noticia, creemos que también se debe ir cambiando, se tiene que ir trabajando sí se hacen las noticias, pero en la noticia lo más posible, ser analíticos, relacionarlo con su contexto, con por qué suceden así las cosas, aunque no sea un texto científico, un ensayo, sea algo muy corto, pero puedes escribir 5 o 6 párrafos con una perspectiva más contextualizada. Por eso vamos a concluir diciendo que tanto los medios corporativos como los medios independientes tienen un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con la comunicación, un compromiso con el periodismo, de ir a los hechos, de tomar en cuenta las diferentes voces, de tener una perspectiva que yo le llamo de la totalidad concreta y compleja, donde pues contextualices, donde sepas que son diferentes facetas, donde sepas que tiene causas y consecuencias un hecho, y también finalmente que si vas a hacer comunicación, que lo hacen más los medios unipersonales, tomes en cuenta a los otros, o si vas a hacer periodismo, pues tomes en cuenta pues estas buenas prácticas para hacerlo lo mejor posible, y tomando en cuenta pues que estás en un medio corporativo, y si estás en un medio corporativo muy probablemente te utilicen para lograr un objetivo de conseguir ingresos, y después, si ya te paga ese gobierno al que atacaste, pues te dirán, ya no, ya esos reportajes, busca otros, ¿no? Y tú como periodista lo haces, sigues, y es una fuente de empleo, y bueno, tampoco vas a renunciar, pero tienes que tener en cuenta esa situación que es real. Concluyo diciendo que el periodismo independiente tiene que crecer, tiene que avanzar, y en este congreso, en este primer encuentro de comunicadores independientes, decía INA, o se llegó a la conclusión, que para que avance habría 3 posibilidades de financiamiento. El financiamiento a través de los gobiernos que tienen que ser de avanzada, progresistas, podrían ser de la 4T, en donde no implique una mordaza a publicaciones críticas propositivas, porque también se trata de hacer crítica y de proponer soluciones. La monetización de contenidos a través de las redes sociales, y también el pago de suscriptores, generando que los contenidos sean libres.
Y bueno, de esta manera me despido. Soy Tania Damián y soy la directora editorial de Ángulo 7. Hasta la próxima.